buenas tardes. Estamos en esta actividad a la que hemos sido invitados por el grupo Justa Causa, que es un centro de estudios muy dinámico, que está comenzando a realizar actividades muy interesantes, tanto con juristas nacionales como internacionales. Y en esta oportunidad se nos ha pedido colaborar en una actividad que tiene por objeto analizar uno de los elementos de la responsabilidad que hoy por hoy en el derecho de la responsabilidad civil se ha convertido en el alfa y en el omega, así lo han definido algunos profesores. Me estoy refiriendo al daño, ¿ah? Y nos acompañan dos profesores que son referencias, digamos, en Chile en torno a este análisis, en torno a este elemento, y les daré la palabra en forma inmediata para que comiencen a desarrollar sus ponencias. Los presento. El primero es el profesor Hugo Cárdenas, profesor de la Universidad de Chile, quien va a abordar su temática daño emergente futuro, y luego tendrá la palabra el profesor Fabián Elorriaga, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, que expondrá su ponencia lucro cesante por daños físicos en las personas. ¿Ah? Lo ideal es que esto se transforme luego en una conversación en donde podamos desarrollar quizás algunos puntos que hayan sido tratados por cada una de sus intervenciones, y de manera tal de hacer una conversación, una dinámica en este sentido. ¿Ah? Así que sin más, le doy la palabra al profesor Cárdenas para que desarrolle su punto, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Hola Fabián, hola Renzo. Bueno, al inicio unas palabritas también de felicitaciones para la gente de Justa Causa que han tenido esta estupenda iniciativa. Yo creo que si hay que sacar alguna cosa buena de la pandemia es que ha propiciado este tipo de interacciones que nos permiten muchas veces llevar temas que a veces quedan dentro de los claustros académicos y de las jornadas de especialistas a un público mucho mayor. Y entonces yo creo que eso es una cosa muy buena, fantástica, que se puede extraer dentro de tanta dolor y angustia que la pandemia nos ha traído. Bueno, respecto del tema que nos convoca hoy, el daño, gran tema, a mí quizás me gustaría hacer un panorama evolutivo general, ¿no? Los sistemas clásicos de responsabilidad a este respecto lo que decían era que no hay responsabilidad sin culpa, y básicamente lo que querían decir era que el examen de la conducta era el punto principal de los sistemas de responsabilidad civil. Si bien eran exigidos como requisitos el daño y la relación de causalidad, eran requisitos que eran estudiados en mucho menor profundidad, y la teoría de la acción era la que dominaba, digamos, el Instituto de la Responsabilidad. En una gran línea evolutiva aparecen los sistemas de responsabilidad objetiva o sin culpa. Hay unas inversiones probatorias de la culpa con anterioridad, y estos sistemas hacen que el lema "no hay responsabilidad sin culpa" quede sin uso o que pierda contenido o potencia explicativa. Se dirá ahora que no hay responsabilidad sin daño. Y más allá de que pueda ser una frase con un buen título, lo importante es que cambie un poco el foco de la institución. La teoría de la acción pierde importancia y nos centramos ahora en, digamos, en la idea de reparar todo el daño de la víctima. De ahí que se dirá todo el daño y nada más que el daño. Cuando uno mira el sistema chileno en este contexto evolutivo y hace una mirada quizás comparativa, uno observa que el sistema chileno tiene un déficit de cobertura, o al menos esa es la expresión que yo he estado utilizando últimamente para referir que básicamente aquí se indemniza menos que lo que otros sistemas que tienen igual o inclusive menor desarrollo que el chileno indemnizan. Y en este contexto me gustaría, para propiciar esta conversación, hacerles algunos comentarios en relación a la indemnización, o mejor dicho, a la falta de indemnización de los daños emergentes futuros
que derivan de lesiones corporales, ¿cierto? Y aquí nos vamos a cruzar bien con Fabián, que también va a hablar de lucros cesantes de las lesiones corporales y que también pueden ser futuros, por cierto. Partamos por una definición. Daños emergentes futuros derivados de lesiones corporales. ¿A qué nos referimos? Bueno, serían daños emergentes futuros, aquellos daños que se van a producir con certeza, aquí aparece el primer término problemático, pero que van a suceder con posterioridad a que se emita el fallo condenatorio. ¿Ven? Cuando se emite la sentencia, todavía el daño no se ha producido. Hay algunas variantes de los daños futuros que hablarían de que los daños futuros son los que son posteriores a la demanda, porque en la demanda se fijaría el petitorio y no se podría pedir cosas que ocurriesen después. Tomemos como referencia la sentencia judicial. Se trataría de daños, que para ponerles el ejemplo más evidente, de los gastos para tratar, por ejemplo, daños crónicos. Cuando alguien sufre una amputación o tiene una enfermedad crónica que genera dolores y tiene prescripciones médicas de tomar ciertos medicamentos, de costearse ciertos tratamientos médicos, por ejemplo, de por vida, entonces nosotros sabemos a ciencia cierta que con posterioridad a que se emita la sentencia judicial, cada mes se van a devengar estos gastos, o se van a producir estos gastos, o yo voy a tener que incurrir estos gastos, a sola condición de que la persona se encuentre con vida. Pues bien, estos daños, que cuando uno los ejemplifica, parecieran no tener grandes problemas de indemnización, son unos daños que han sido prácticamente dejados sin cuidado por la doctrina nacional, salvo algunas excepciones importantes. Fabián escribió hace mucho tiempo sobre, hizo alguna mención a esto, Ramón Domínguez, entre otros, pero digamos que no ha habido un desarrollo, digamos, monográfico, si ustedes quieren decirlo de alguna manera, de la categoría. Y por lo tanto, me gustaría a mí, para hacer más dinámica esta conversación, traer a colación dos ejemplos que pueden mostrar de manera, digamos, patente cuáles son los problemas que tiene el sistema chileno para indemnizar estos daños. El primer caso que traigo a colación es un caso que se falló en el 2019, todavía se encuentra en tramitación porque esta es una sentencia de instancia. Se trata de un paciente de más o menos 27 años en el momento en que se produjo el accidente, que es operada en un hospital de la ciudad de Santiago. Es una operación ambulatoria que se hace en la rodilla de la paciente, que es mujer, y que no tenía asociados grandes riesgos. La operación se complica y lo que sucede es que en realidad hay un problema interno que es largo de explicar, pero la paciente se le coloca una máscara laringea para darle respiración, que acaba produciendo falta de oxígeno en el cerebro y que le causa graves daños cerebrales. La chica queda tetrapléjica, para decirlo en corto, con unos severos daños. Lo que sucede allí es que se piden como indemnización. Ella no va a poder, por supuesto, recuperar la salud nunca, tiene estado de conciencia mínimo de por vida. Y se piden como indemnizaciones, y aquí esto lo podría ver Fabián luego, el lucro cesante, que es lo que ella debería ganar como psicóloga por el resto de su vida, hasta la edad de jubilación, no obstante que ella todavía no había entrado al mercado laboral. Y adicionalmente se piden los gastos. El accidente fue en el 2014, entre 2014 y 2016 que se hace la demanda judicial. El primer fallo es en el 2018, ¿ven? Entonces, como daño emergente, se pide de 2014 a 2016 los desembolsos mensuales. El fallo es en 2018 y se pide adicionalmente el daño emergente futuro. Como sabemos que entre 2014
y 2016 han habido estos gastos en medicamentos y que estos gastos se van a prolongar hasta que la paciente viva, entonces se hicieron una proyección, básicamente multiplicando los meses por las expectativas de vida, que según informes médicos situaban la expectativa de vida de la chica en una expectativa normal si tenía los cuidados médicos oportunos. Obsérvese que los cuidados médicos oportunos tienen que ver con estos tratamientos que se pagarían con estas, partidas indemnizatorias para cubrir los medicamentos. No hay un problema de prueba aquí porque hay 2 informes periciales completos y hay informes económicos sobre los informes periciales. Así es que, básicamente, lo que nosotros teníamos era derechamente una petición a un tribunal chileno donde se decía, usted indemníceme los costos que he pagado, se mostraron las boletas desde 2014 a 2016, y adicionalmente la proyección que queda por los años de vida, que serían, no lo recuerdo en este momento, pero 40 años, por poner un ejemplo. ¿Qué resolvió el tribunal en ese momento? El tribunal decidió indemnizar, esta parte es muy interesante, todos los gastos en que se habían incurrido entre el 2014 y el 2016 que se habían pedido como daño emergente, y además incluye como daño emergente los gastos de 2017 y 2018, aunque esos no habían sido pedidos bajo ese título. Respecto del lucro cesante, simplemente lo digo para que Fabián luego lo pueda tomar si así lo quiere como ejemplo, dice, por tanto, siendo la cuantía indeterminada porque la persona no ha trabajado, dado que cualquier suma como la establecida en el peritaje antedicho es meramente estimativa y no acreditativa, se determinará en tal concepto, es decir, se dará por no acreditada. O sea, rechaza el lucro cesante básicamente porque la persona todavía no había ingresado al mercado laboral. En lo que a mí interesa en esta exposición, la sentencia dice, también se rechazará la cantidad indicada como gastos futuros en el informe pericial ya citado, por ser futuros e indeterminados, no pudiendo establecerse cuánto tiempo vivirá la víctima. ¿Ven? O sea, el juez lo que dice es, está probado los daños, los gastos, está probado que los tuvo por los últimos 4 años, los doy a título de daño emergente, y sabemos que se los tendrá que pagar hasta que viva. Pero como no sabemos cuánto tiempo va a vivir, y eso es incierto, entonces no quedan acreditados los daños emergentes futuros. Ese es el criterio del tribunal. Uno podría pensar, bueno, esto es una cosa aislada en la jurisprudencia chilena y no es representativa. Pero la verdad es que, lamentablemente, esto es una cosa que sucede de manera recurrente o más habitualmente de lo que a uno le gustaría. Hay otro caso donde también es muy grave el asunto de una niña de 3 años que es atropellada sobre un paso de cebra. Les doy estos detalles porque además son casos clarísimos de negligencia, ¿no? Hay un accidente con un autobús de la locomoción colectiva donde atropella a una niña sobre un paso de cebra, la niña tiene 3 años. El caso es muy grave, nuevamente porque tienen que hacerse, por supuesto, los gastos médicos para recuperar la salud, que se piden como daños emergentes, pero también se piden que se indemnicen los lucros cesantes, que sería el sustento que esta niña no va a poder obtener cuando sea mayor a causa de su discapacidad. Aquí, como lucro cesante, es más complejo. No solo no han ingresado al mercado laboral, sino que todavía ni siquiera sabemos cuál es la vocación y se pide un lucro cesante por la disminución, digamos, física de que no va a tener una pierna. Aparte de eso, se dice, como tiene 3 años, esta persona va a ir creciendo y cada cierta cantidad de años va a requerir una operación para cortar el muñón o el hueso para que el hueso no rompa el muñón. Y adicionalmente va a necesitar cada cierto tiempo una prótesis diferente porque va creciendo, y una vez que se estabilice el crecimiento, las prótesis tienen una duración, en este caso, imaginen 5 años,
cada 5 años tienen que cambiar la prótesis y la expectativa de vida son tantos años. El tribunal de primera instancia hace la multiplicación, hace la proyección y cubre, da una indemnización por lucro cesante, la dejo de lado porque no es mi tema ahora, y a título de daño emergente futuro da los costos de las operaciones y también los costos de los recambios futuros que va a necesitar la chica de la prótesis. Bueno, el fallo es apelado y la Corte de Apelaciones de Santiago revoca el fallo, lo revoca íntegramente y respecto del daño emergente futuro, que es el que me interesa recalcar aquí, refiere en términos textuales que es un daño que requiere certeza indubitable, no tiene valor de certidumbre porque la vida es un plazo incierto e impredecible, dice el fallo. Dice, en el caso de la prótesis de la niña, no es cierto que vaya a tener que cambiar la prótesis porque no sabemos si la niña va a vivir para cambiar la prótesis, porque la vida es un plazo incierto e impredecible, lo que descarta la certidumbre del daño emergente. Esa es la sentencia de hace aproximadamente un año de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Ven? Una exigencia de certeza que yo califico de irracional, porque con esos niveles de exigencia es exactamente lo mismo que decir que la categoría de los daños emergentes futuros no son indemnizables, puesto que no se podría obtener una fecha cierta de la muerte de una persona. ¿Ven? Y frente a este asunto, yo lo que creo es que el sistema chileno tiene un déficit de cobertura que es muy grave porque me parece que además afecta garantías constitucionales. Venga, aparte de que socialmente es un daño muy poderoso, alguien que necesita medicamentos y que necesita tratamientos de por vida y que no los puede obtener ni pagar en sistemas con escasa seguridad social, en realidad son daños que son negados porque sí. Y el principio de reparación integral, que está consagrado constitucionalmente, se ve resentido cuando los tribunales de justicia rechazan esta indemnización de esta manera. Así es que mi idea aquí, o mi posición, o mi tesis para ir terminando, en términos generales, es que yo creo que lo que está ya obsoleto en el sistema chileno y que hay que meterle el diente ya, es a la idea de la certeza. Yo creo que hay que dejar de hablar de certeza y de ir a hablar de daños probados. La pregunta no es cuándo hay certeza, sino con qué requisitos, o sea, la pregunta es normativa, ¿cuándo vamos a dar por acreditado un daño? Y eso es algo que la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, tendría que tomar las riendas y decirlo claramente y con urgencia respecto de estos daños. En términos particulares, es decir, respecto de los daños emergentes futuros, yo creo que la incertidumbre de la vida es un dato de la causa. A mí, ojalá no leyésemos nuevamente una sentencia que diga porque la vida es incierta, no reparamos los gastos hacia el futuro. Y de ahí que creo que la solución pasa por establecer o condenas en naturaleza, préstele usted los servicios médicos, liquidaciones periódicas de las sentencias o rentas vitalicias. Y a mí me parece que no hay demasiados impedimentos en el ordenamiento jurídico chileno para que si estas cosas son pedidas, los tribunales las puedan conceder. Renzo, yo creo que con eso para conversar está bueno. Así es que... Muchas gracias, Hugo, por tu exposición, sin duda muy interesante. Desde luego que va a generar bastantes reacciones, ¿cierto? Cuando me imagino esto ya sea publicado. Y bueno, le doy la palabra entonces ahora al profesor Elorriaga para que desarrolle también su exposición, que va a girar en torno al lucro cesante y a los daños físicos en las personas. Por favor, profesor Elorriaga, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
En el tiempo asignado voy a tratar de desarrollar una cuestión que probablemente y casi con seguridad implicaría un margen mayor de tiempo, que es la cuestión del lucro cesante que experimentan las personas a consecuencia de sucesos que las lesionan físicamente. En términos generales, sabemos que el lucro cesante es la pérdida de la legítima utilidad, la pérdida de la legítima ganancia, la pérdida de ingresos que experimenta una persona a propósito del incumplimiento de un contrato o de un hecho ilícito. El daño físico se puede producir por incumplimiento contractual, si es que estamos en sede contractual, por ejemplo, dentro de un contrato de trabajo, dentro del incumplimiento de un contrato de trabajo, o también en sede extracontractual a propósito de cualquier hecho ilícito, por ejemplo, un atropello. En sede contractual, el Código Civil expresamente contempla esta partida indemnizatoria en el artículo 1556. No se menciona expresamente en el título 35 a propósito de los delitos y cuasi delitos, pero como sabemos el artículo 23-29 sienta el principio de que todo daño imputable a la malicia o negligencia de otra persona tiene que ser reparado. Y por lo tanto, dentro de la expresión todo daño queda también comprendida la indemnización del lucro cesante. Desde el punto de vista conceptual, es fácil llegar a la conclusión de que el lucro cesante por daño físico es un daño de carácter futuro, ¿no? Porque si estamos pensando que el lucro cesante es la pérdida de ganancias, de utilidades, de ingresos que experimenta una persona a consecuencia del incumplimiento contractual o de un hecho ilícito, es porque estos ingresos, estas rentas, estas ventajas económicas las va a dejar de percibir con ocasión del incumplimiento contractual o del hecho ilícito. Es decir, cosas que se tenía pensado ganar y que se dejan de ganar, ¿ya? Y desde ese punto de vista tienen claramente un carácter de daño futuro. A diferencia de lo que ocurre normalmente, no siempre, como los casos que ha mencionado Hugo, con el daño emergente, ¿no? Que el daño emergente normalmente se produce de manera coetánea al incumplimiento contractual o al hecho ilícito. Por ejemplo, la destrucción del automóvil, el incendio de una casa. Bueno, y desde que eso se produce, el daño está materializado y es coetáneo a la ocurrencia del hecho, ¿no? Bueno, esto no es igual en lo que se refiere al lucro cesante, porque efectivamente son ingresos que se esperaban legítimamente obtener y no se obtienen precisamente por el suceso del incumplimiento contractual o el hecho ilícito. Con todo, hay que tener un poquito de cuidado porque alguna doctrina algo más especializada en la cuestión del lucro cesante entiende que hay dos tipos de lucro cesante, ¿no? El lucro cesante pasado y el lucro cesante futuro. El lucro cesante pasado es el que se experimenta entre el incumplimiento contractual o el hecho ilícito hasta el pronunciamiento de la sentencia, que accede a la indemnización del lucro cesante. Esto porque el juez, al momento de conceder la indemnización, tiene que considerar lo que la víctima deja de ganar desde que se produce el suceso hasta el momento en que dicta la sentencia. Ese sería técnicamente un lucro cesante pasado, aunque es posterior al hecho que lo origina. Y lo que concede el juez ya pensando en el futuro, ese es propiamente el lucro cesante futuro. Entonces, desde el punto de vista terminológico hay que tener un poquito de cuidado y hacer presente esta precisión de carácter conceptual, porque teóricamente hay algo que se denomina lucro cesante pasado que abarca este periodo de tiempo que yo he mencionado. Bueno, a los efectos de la procedencia del lucro cesante por daño físico en las personas, hay que tener presentes algunas bases mínimas para comprender debidamente cómo, por qué y de qué forma procede su indemnización.
La primera base es algo súper relevante y que ya lo mencionó Hugo, ¿no? Que es la de la certidumbre del perjuicio. Hay que partir de la base que el lucro cesante por daños físicos conceptualmente es un perjuicio cierto, es decir, un perjuicio real, un perjuicio concreto y no un perjuicio meramente hipotético, teórico o puramente virtual. Esto es muy relevante porque en Chile aún subsisten algunos pronunciamientos judiciales, pocos, ahora así como los que menciona Hugo, que todavía tienden a pensar que el lucro cesante es un perjuicio de carácter incierto, puramente hipotético, que anda en el terreno de las elucubraciones y para lo único que sirve es para que el demandante abulte su pretensión indemnizatoria. Y esta es una cuestión, ¿cierto?, que hoy día en el derecho contemporáneo está claramente abandonada. Yo diría que en los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema, clarísimamente esta es una tesis que está abandonada, pero uno nunca sabe, porque de tanto en tanto aparecen algunas sentencias judiciales que dicen que las ganancias, los ingresos o las ventajas futuras de una persona constituyen meras expectativas, ya que no existe certeza de que ellas se repitieran en el futuro y que podrían ocurrir múltiples hechos que echaran por tierra todos los cálculos que puede hacer alguna persona. Por ejemplo, dicen esta sentencia, la persona en el futuro podría haber muerto, podría haber enfermado, la firma en la que trabajaba podría haberlo despedido, podría haber ido a la bancarrota, y en consecuencia, nada hace pensar que sus ingresos se mantuvieran en el futuro. Bueno, esto, como les digo, es una tesis que se encuentra completamente abandonada en el derecho comparado y me atrevería a decir en la mayor parte de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema. La certeza que se exige en esta materia no es ni puede ser una certeza absoluta, una certeza matemática o una certeza aritmética. Necesariamente es una certeza relativa, pero con bases objetivas. Es lo que se llama la certeza basada en el curso normal de los acontecimientos, en el curso usual que tienen las cosas. Esto está dicho expresamente en el Código Civil alemán. El lucro cesante es la pérdida de aquella utilidad que, atendido el curso natural de los acontecimientos, se iba a producir. Y es lo mismo que dice la jurisprudencia reiterada en el Tribunal Supremo en España, y es la jurisprudencia reiterada que también existe aquí con nuestros vecinos en Argentina, que viene repitiendo con ya mucha insistencia que el lucro cesante es la pérdida que encuentra su certeza cuando se rompe el curso natural de los acontecimientos, ¿no? Entonces, claro, en la vida de las personas, lo normal, lo usual, lo habitual es que ellas tengan una educación primaria, tengan una educación secundaria, luego comiencen a trabajar y lo sigan haciendo hasta el momento de su jubilación. Incluso después de la jubilación, en países como el nuestro, lo más probable es que tengan que seguir trabajando para costear su vida, ¿no? Entonces, ese es el curso natural de los acontecimientos. Es cierto que las personas pueden enfermar y que pueden haber ciertos sucesos que rompan el curso natural de los acontecimientos, sí, pero son situaciones excepcionales, no es lo normal, ¿cierto? Lo normal que nos ocurrirá en la vida de todos nosotros es que después de que terminemos este encuentro, cada uno seguirá con sus tareas, nos iremos a dormir, descansaremos y el día de mañana seguiremos trabajando. ¿Es probable que haya algún tipo de infortunio dentro de esto? Sí, pero es una situación excepcional, ¿no? Entonces, esto se basa en los juicios de probabilidad y lo más probable
que ocurre con las ganancias futuras es que se mantengan en el tiempo. Eso es lo que ocurre en la vida normal de las personas. Y desde este punto de vista, el lucro cesante es un perjuicio cierto. Y de hecho es bastante más cierto y más demostrable, por ejemplo, que el daño moral, ¿no? Porque el daño moral sí que envuelve bastantes incertidumbres que ni siquiera son demostrables aritméticamente, lo que no ocurre con el daño por concepto de lucro cesante. Entonces, lo primero que hay que entender es que este es un perjuicio cierto y que no es un perjuicio puramente eventual o que es algo que ande en el terreno de las elucubraciones, suposiciones o pura teoría. Segunda base, el objeto de la prueba del lucro cesante. El lucro cesante, como todo perjuicio, hay que probarlo. La pregunta es, ¿cómo se prueba? La verdad es que aquí hay dos tesis, una tesis absoluta y una tesis relativa. La tesis absoluta, que ya prácticamente nadie apoya, es la demostración absoluta, con precisión aritmética y matemática, de qué es lo que dejó de ganar una persona a propósito del hecho ilícito o el incumplimiento contractual. Y otra tesis, que es la imperante, es la tesis de la prueba relativa, que es la que está imperando en la jurisprudencia chilena reciente, ¿no? Para que pueda otorgarse una indemnización por concepto de lucro cesante por daño físico en las personas, deben acreditarse ciertas bases objetivas. ¿Cuáles son? Primero, la ocurrencia del daño físico, evidente. Segundo, la falta de producción del ingreso a consecuencia de eso. Y tercero, el quantum perdido a propósito de la discapacidad, incapacidad o invalidez que afecta a las personas. Consecuencia, no basta, ¿cierto?, con acreditar la existencia de un hecho que causa el daño físico. En eso hay bastante jurisprudencia. Lo que normalmente ocurre en los juicios es que el demandante pide la indemnización del lucro cesante, pero no le entrega al tribunal antecedentes probatorios suficientes que le permitan al tribunal determinar la existencia del lucro cesante. En esto, quiero ser claro, hay muchas sentencias que otorgan la indemnización por lucro cesante en caso de daño físico, pero hay también abundante jurisprudencia que la rechaza. Y normalmente la razón para rechazarla es porque no está suficientemente acreditado. Cuando esto se logra acreditar, las sentencias, en el último tiempo, acceden a esta indemnización. Tercera base, forma de prueba. ¿Cómo se prueba el lucro cesante por daño físico? Bueno, aquí básicamente hay dos cuestiones que son esenciales, ¿no? La primera es el informe pericial. Dos tipos de informe pericial. El informe pericial médico y la pericia contable. El informe pericial médico no es el informe típico que normalmente estamos acostumbrados a ver, que es el que se hace en materia penal para determinar si se trata de lesiones leves, graves o gravísimas, ¿no? No, este es un informe médico, ojalá de un médico especializado, que sea capaz de describir concreta y eficientemente la lesión y que sea capaz de determinar cómo influye esto en la capacidad de trabajo de la persona y las expectativas de vida, que es una cuestión súper relevante, ¿no? Porque muchas veces las lesiones físicas que experimenta un individuo comprometen las expectativas de vida, ¿no? Y hacen entonces que su vida laboral sea más estrecha. Entonces, por eso es importante el informe médico especializado, la pericia médica. Y la segunda es la pericia contable. En el derecho comparado, la liquidación del lucro cesante está entregada a peritos, que son capaces, a través de varias fórmulas disponibles, de establecer sobre la base de los ingresos de la persona cuánto es lo que deja de ganar en un periodo de tiempo
determinados. Ya vamos a hablar, o voy a hablar, de los tiempos que se consideran normalmente para esto. Y el perito, a través de una fórmula matemática, que es un procedimiento científico, ¿cierto? A través de la aplicación de la estadística, a través del procedimiento de calcular valores futuros y traerlo al presente, es capaz de determinar con bastante precisión cuánto es lo que una persona pierde por concepto de lucro cesante a propósito de su discapacidad física. Y la otra, el otro elemento probatorio, aunque los procesalistas señalan que en verdad no son un medio de prueba, son las presunciones, ¿no? Las presunciones son aquellas que nos permiten, a través de ciertos hechos conocidos, podamos llegar a establecer un hecho que nos es desconocido. Bueno, si una persona trabajaba, tenía determinado ingreso, sufre un accidente o un incumplimiento contractual que lo deja sin la posibilidad de generar ingresos, es obvio que es presumible que ha tenido una pérdida económica. Entonces, juntando el informe pericial médico, la pericia contable, más las presunciones, razonablemente se puede llegar a concluir cuál ha sido el lucro cesante que ha experimentado un individuo. La cuarta base para estos efectos, para los efectos de calcular el lucro cesante, son los ingresos de la víctima. A los efectos de los ingresos de la víctima, debe considerarse que el principio es que se contemplan todos los ingresos netos. Esto es relevante porque también, naturalmente, hay que evitar sobreindemnizaciones. Por lo tanto, hay que descontar, ¿cierto?, de los ingresos de la persona todo aquello que, en definitiva, no iría, ¿cierto?, a recibir la víctima por concepto de deducciones de distinta naturaleza. En este punto hay que tener presente la situación tributaria de las indemnizaciones, ¿no? Y especialmente la situación tributaria del lucro cesante, porque de acuerdo al artículo 17 del número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta, no constituyen renta, ¿verdad?, las indemnizaciones por daño emergente y daño moral. A contrario sensu, sí constituyen renta las indemnizaciones por concepto de lucro cesante. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ahí que si a una persona se le otorga una indemnización por concepto de lucro cesante, esa indemnización, como son ingresos, va a estar afecta a impuestos. Es una cuestión que hay que tener presente. Salvo que se trate de una indemnización de origen laboral por accidentes del trabajo, porque en ese caso el número 2 del artículo 17 de la misma Ley de Impuesto a la Renta considera que esa indemnización no es renta, ¿no? Ahora, en general, ¿cierto? En general, ciertas sentencias, ¿no?, vienen poniendo de relieve una cuestión que es importante, que a los efectos de determinar cuánto se le concede a una víctima que reclama el lucro cesante, debe descontarse aquellos gastos que son necesarios para producir la renta, ¿no? Entonces, suele aplicarse una tasa de descuento, porque en definitiva no todo lo que genera la víctima, ¿cierto?, va a ser consumido por ella, sino que ciertas partes de sus ingresos no van a ser consumidos por ella, o al revés. Esto se plantea especialmente en las situaciones en que los reclamantes del lucro cesante no es la víctima directa, sino que son las víctimas por rebote o por repercusión. Cuando muere una persona, hay otras que experimentan un lucro cesante, que son normalmente su cónyuge o sus hijos, que pierden un ingreso que obtenían a propósito de la víctima personal, de la víctima principal, perdón. Entonces, en estos casos, lo que ocurre es que
debe tenerse presente que no todos los ingresos que demandan estas personas iban directamente a ellas, sino que la víctima principal consumía cierta parte de esos ingresos, y para los efectos del cálculo normalmente se aplica una tasa de descuento que fluctúa entre el 20% y un tercio de los ingresos de la víctima. Todo esto está presente en sentencias recientes de la Corte Suprema, ¿no? De modo tal que es derecho chileno vigente. Hay jurisprudencia del año 2019, por decir algo, que viene señalando precisamente lo que yo les estoy diciendo en este punto. Y por último, y ya para concluir, la quinta base es el elemento temporal. ¿Cuánto tiempo debe considerarse para los efectos de computar el lucro cesante por daño físico? Bueno, y esto tiene que ver con lo que denunciaba Hugo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto tiempo iba a vivir una persona? No sabemos. Bueno, pero aquí hay algo que se llama estadística, que es una cuestión de carácter científico y no puramente especulativo. ¿Cuánto tiempo considerar para los efectos de calcular el lucro cesante por daño físico? Bueno, si las lesiones son temporales, el problema es más sencillo. Bastará con considerar el tiempo que la persona estuvo incapacitada de generar ingresos. 2 meses, 3 meses, 1 año, lo que sea, ¿cierto? Ahí estará el periodo a considerar. Pero cuando se trata de lesiones permanentes o incluso de muerte, el problema es más complejo y aquí existen 2 criterios. Uno, que es el que habitualmente considera la doctrina y repite la jurisprudencia, que es el de la vida útil o productiva y que está asociado a la edad de jubilación. 65 años normalmente en el caso de los hombres. Entonces, si una persona ha sido permanentemente afectada para poder generar ingresos, el periodo a considerar es hasta los 65 años. ¿De acuerdo? Esa es la regla general. Ahora, también existe otro criterio, que es el criterio de la vida presumible o esperada, porque normalmente las personas viven más de 65 años, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se trata de individuos que tienen más de 65 años y siguen generando ingresos porque continúan trabajando, es posible considerar periodos superiores. Y allí, ¿cierto?, se recurrirá a las expectativas de vida que determinan las estadísticas y que pueden llegar hasta los 75 años. Pero lo que normalmente ocurre dentro del procedimiento para el cálculo de lucro cesante, en los últimos fallos librados por la Corte Suprema, es que el periodo a considerar es el de la edad de jubilación de las personas, es decir, los 65 años. Y bueno, para enmarcarme dentro del tiempo, con esto ya me callo y damos lugar a la conversación. Muy bien, muchas gracias Fabián por la exposición. Realmente también muy interesante los puntos que se han tratado. Y sin perjuicio que ustedes puedan complementar y discutir también sobre cada una de sus ponencias, solamente para quizás propiciarla, yo he notado algunos puntos en lo que ustedes han tratado y tenía como primera idea conocer su opinión sobre el recurso a baremos, ¿ah? Si es que los baremos pudieran o no servir, ¿ah?, para efectos de parametrar el daño, sea por daño emergente o lucro cesante, a considerar por parte del tribunal. Ese es un primer punto. El segundo punto es el que hice relación con si es que salimos de la lógica del daño físico, del daño corporal, las argumentaciones que ustedes han expuesto, que a mí me parecen muy satisfactorias, también se aplicarían respecto de otros daños que no son corporales. O si respecto del daño corporal existe una particularidad distinta respecto de otro tipo de agravios, ¿ya? Esa es una cuestión. Y lo último, digamos, la tercera cosa que quería también mencionar, que me pareció muy relevante, muy importante lo que indicó Fabián, en torno a que el rol que tiene la probabilidad, ¿ah?, el rol que tiene la probabilidad, porque
si bien el daño sigue siendo cierto, es un daño que se mide de acuerdo a la probabilidad, ¿ah? Y al curso normal de los acontecimientos. Eso, al final, como hay una cuestión similar que acontece a propósito de la causalidad, me llama la atención que el derecho, en definitiva, el derecho de la responsabilidad, vaya avanzando hacia un derecho por probabilidades, ¿ya? Cuestión que tal vez hace algunos años atrás no se planteaba de esa manera, ¿ya? Bien, esas serían mis observaciones y le doy la palabra a Hugo por continuar con el orden. Luego, Fabián, por favor, y no se limiten ni en tiempo ni en argumentaciones, por favor. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Sí, también comparto que es muy, muy interesante todo lo que expuso súper claro Fabián. Yo, antes que nada, decir algo, yo estoy de acuerdo con que hay un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema inminente, pero yo diría 2020. Aquí he entrado con fuerza. Hay una sentencia de 20 de julio de 2020, es una sentencia de unificación, que la menciono para que no se me quede en el tintero, de la Sala Cuarta, que está redactada por Leonor Echeverry, donde precisamente por ser una sentencia de unificación viene a confirmar un poco la tendencia que dice Fabián, y donde básicamente la sentencia dice que no hay impedimento en utilizar un cálculo por probabilidades para fijar los lucros cesantes, y que y va derechamente y con mucha fuerza dice que el criterio es el curso normal de los acontecimientos. Tiene que haber una razonable probabilidad de desempeño laboral, y fija muy fuertemente que tiene que haber trabajo y pérdida de ganancia. Es una sentencia de 20 de julio muy, muy interesante. Así es que sí, yo creo que estamos en la bisagra de un cambio importante de criterio en la jurisprudencia, al menos desde la Sala Cuarta. Respecto de los puntos que tú mencionas, Renzo, si es necesario un baremo, la verdad es que yo ya lo he escrito, incluso yo soy de la idea de que es necesario hacer un baremo, y a mí me parece que no obstante que los pasos que ha dado la Corte Suprema ahora mismo hacia la construcción del baremo jurisprudencial por daño moral son importantes, yo creo que es una primera medida y que debemos avanzar hacia un baremo más que un baremo, digamos, estadístico, jurisprudencial, solo de la categoría del daño moral, hacia un baremo, al menos en parte legal, que haga o que posibilite que los jueces se pronuncien respecto de ciertas categorías que normalmente son invisibilizadas, precisamente por la categoría del daño moral. Bueno, mi idea es que en Chile normalmente hay poco desarrollo de lucro cesante, porque normalmente los lucros cesantes se disfrazan dentro de la categoría del daño moral. Si eso es así, entonces, estaríamos utilizando una valoración no objetiva de perjuicios patrimoniales que la requerirían, al menos en teoría, y adicionalmente estaríamos dejando sin reparación los daños morales reales, porque con el nombre de daños morales se estarían reparando perjuicios patrimoniales. Ese es un punto que yo creo que hay que analizarlo en extenso, y que creo que un baremo legal podría resolver. Respecto de las categorías que tratamos acá, yo qué sé, por poner el ejemplo de más conocido, en los daños emergentes futuros de lesiones corporales en el baremo español son cosas que no requieren ni siquiera prácticamente, o sea, el informe médico, y usted va y cobra, o usted va al hospital que quiera y después pasan la cuenta, es una cosa prácticamente automática. Pero bueno, esa es una discusión bien amplia, porque hay que decidir también si los baremos son solamente de categorías y montos, y es una cosa más amplia. Respecto de la segunda cosa que a ti te preocupaba, que si podríamos ir fuera del daño corporal,
ahí yo tengo dos cosas, y una le tiro la pelota a Fabián acá. Yo no tengo muy claro que todo el mundo entienda lo mismo por daño corporal. ¿Qué es lo que entendemos por daño corporal? Si a mí me dicen que el daño corporal es el daño a la persona, yo estaría de acuerdo, pero me da la impresión de que la categoría de daño corporal no siempre es entendida como daños a la persona, sino daño a la parte material de la persona. Entonces, a mí esa categoría me parece que tendríamos que clarificarla para saber de qué estamos hablando exactamente, y al menos en mi concepto sirve si introduce todos los aspectos de la persona, por ejemplo, la lesión a derechos no materiales, como el derecho a la autodeterminación, por ejemplo. Porque si no, entonces digamos que se haría un baremo que sería sobre el daño corporal y dejaría fuera otras categorías. Entonces yo creo que es que hay que incluir y no dejar cosas fuera. Dicho eso, sí me parece que lo mismo que se ha dicho respecto de los daños corporales se puede decir respecto de daños, por decirlo de otra manera, no a las personas, sino daños a las cosas. Yo creo que no habría problema. Y respecto del rol de la probabilidad en el derecho contemporáneo, sí, yo creo que es efectivo, ¿no? Así como hay una tendencia en la jurisprudencia del lucro cesante que mencionaba Fabián a aceptar el razonamiento en base a probabilidades, yo creo que la misma idea, la misma noción de probabilidad que viene de sistemas, digamos, por decirlo de alguna manera, más racionales de acreditación, menos intuitivos, ya se está penetrando el derecho de daños por todos lados. Y una de las partes donde ha arraigado, otra vez con mucha violencia, como suelen ser las cosas en la jurisprudencia chilena, es en el nexo causal a propósito de daños corporales en la categoría de la pérdida de la chance. Ahora, a mí me parece que nuevamente, y esto es intuitivo todavía, temáticas van a servir hasta por ahí nomás, porque para poder hacer eso se requieren áreas donde haya estadística. Y si nosotros no tenemos estadísticas, por eso en Estados Unidos está muy vinculada a la praxis médica, porque ellos tienen estadísticas de todo en ese área. Pero si uno no tiene estadística, entonces la idea de probabilidad no puede ser la probabilidad matemática, sino más bien la probabilidad del sentido común. ¿Qué me parece a mí del sentido común? Es más probable que no. Entonces, yo diría que habría que empezar, sí, a estudiar el tema de las probabilidades, pero creo que también hay una nueva religión que cree en la matemática que no sé si va a poder resolver todas las cosas o todos los problemas que tiene el derecho de daños. Eso, Renzo, para empezar. Fabián, por favor. No sé si... Bueno, varias cosas, todas bien interesantes, ¿no? A ver, primero respecto de la cuestión del daño emergente futuro, ¿cierto? Ya comentando la intervención de Hugo. A mí los dos pronunciamientos que ha mencionado, que entiendo que ninguno es de la Corte Suprema, me parecen súper cuestionables por la cuestión de la certidumbre del perjuicio. Debo señalar en este punto, sí, que hay una sentencia relativamente reciente de la Corte Suprema y anterior a esos dos pronunciamientos de instancia, que derechamente está en contra de la tesis sustentada por esos fallos, ¿no? Me refiero al caso de AB con Clínica Presbiteriana Madre Hijo y otros, fallado el 2017 por la Corte Suprema. Aquí lo que ocurrió fue que, producto de una mala praxis médica, una niña una víctima tuvo problemas al nacer, al momento del parto. Y producto de esa mala praxis médica quedaron comprometidas seriamente sus expectativas de vida. Bueno, y aquí los padres demandaron una indemnización de perjuicio que comprendía, entre otras cosas,
todos los gastos en que ellos iban a tener que incurrir durante la vida de esta niña, ¿cierto?, hasta que muriera. Bueno, y en este caso la Corte Suprema dijo que estos daños eran daños ciertos, que estaban asociados a un perjuicio patrimonial real y efectivo, ¿cierto? Y que no se trataba de la pérdida de una ganancia, sino que de un daño emergente, presente y futuro, que tiene que ser resarcido o que tenía que ser resarcido por los demandados, ¿no? ¿Y cuál fue el periodo que consideró la Corte Suprema para estos efectos? Los 24 años de la víctima. ¿Por qué? Porque los médicos determinaron que producto de las lesiones que había experimentado, el tiempo máximo que tenía como expectativa de vida eran precisamente los 24 años. Y la Corte Suprema dio esta indemnización precisamente por concepto de daño emergente futuro. O sea, es una tesis claramente contraria a la planteada en esos fallos de instancia que personalmente a mí no me parece la correcta, ¿no? Me parece que en este sentido la Corte Suprema fue bastante más preclara el año 2017, así que tengo la impresión de que si estos juicios llegaran a la Corte Suprema, con este pronunciamiento previo ya de la Corte Suprema, aunque sabemos que no es ni precedente ni nada, pero sí está sentada una doctrina que es indemnizable el daño emergente futuro a propósito de lesiones físicas. Esa es una primera cosa. Lo segundo es la pregunta por el baremo. Si en esta materia sería de utilidad un baremo. Bueno, desde luego siempre tener algo es mejor que no tenerlo, ¿no? Pero tratándose del lucro cesante, la cuestión es un poco más relativa, porque los baremos, tratándose de lesiones físicas, son bastante buenos para determinar el monto de la indemnización por concepto de daño corporal y la indemnización por daño moral, ¿no? ¿Por qué? Porque se parte de la base cierta que todas las personas somos iguales desde el punto de vista de nuestra integridad, desde el punto de vista de nuestra integridad física, ¿no? No hay ningún argumento lógico, jurídico, religioso o filosófico para pensar que entre las personas existe alguna diferencia desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Algunos son más altos, otros más chicos, unos más hermosos, otros son más feos, unos más gordos, otros más flacos, en fin, unos morenos, otros claros. Sí, eso es verdad, pero desde el punto de vista biológico somos iguales, ¿no? Entonces, la disminución corporal que experimenta un individuo porque pierde un brazo es exactamente la misma en todas las personas, ¿no? La disminución corporal es la misma. El detrimento biológico, físico de la integridad de su cuerpo es la misma para todas las personas. Ustedes me dirán, bueno, pero no es lo mismo que pierda una pierna un futbolista a que la pierda un abogado. Bueno, desde el punto de vista de la integridad física es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las consecuencias económicas y no económicas que se derivan de ese perjuicio de carácter corporal. Porque indudablemente el perjuicio corporal, la disminución corporal es la misma. Los dos perdieron una pierna. La diferencia está en que uno podrá tener un perjuicio moral y un lucro cesante muy superior al que puede experimentar el otro, ¿no? Entonces, por eso los baremos funcionan bien cuando se trata de medir perjuicios corporales, porque ahí la liquidación es bastante igualitaria para todos los individuos y eventualmente también para el daño moral. La cuestión es algo más sensible o más relativa tratándose de lucro cesante, porque las repercusiones económicas que puede tener un determinado suceso respecto de los perjuicios futuros por concepto de lucro cesante es muy variable entre las personas, ¿no? Claro, el perjuicio corporal que sufren es el mismo, el perjuicio moral que sufren puede ser el mismo, o puede ser parecido, pero las consecuencias económicas ya son distintas, ¿no?
porque no es lo mismo para un médico cirujano perder un brazo que para un abogado perder un brazo, ¿no? El médico cirujano naturalmente tiene un lucro cesante mucho más grande que el que tiene un abogado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil tener un baremo para estos efectos. Existe, no obstante, en algunas partes del mundo, por ejemplo, en España, ¿no? En España existe un baremo para los efectos de las lesiones físicas que experimentan las personas a consecuencia de accidentes de tránsito. Y ahí el baremo determina daño corporal, cuántos son los puntos que tiene por concepto de daño corporal, se incluye el daño moral, y luego hay una partida para corregir esa indemnización dependiendo de los ingresos que haya tenido la víctima, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, el juez irá corrigiendo hacia arriba la indemnización. Claro, esto ha sido objeto de reproches de constitucionalidad porque supuestamente le ha impedido a algunas víctimas poder reclamar sus ingresos o la pérdida de ingresos reales que ha experimentado por concepto de lucro cesante, ¿no? Pero el baremo ahí sigue, a pesar de que varias veces se ha cuestionado su constitucionalidad. Es algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros con nuestro querido y nunca bien ponderado decreto ley 2695 de la regularización de la pequeña propiedad raíz. Lo han declarado inconstitucional no sé cuántas veces, ¿no? Pero ahí sigue estando y se sigue aplicando. ¿Por qué? Porque sirve, ¿no? Entonces, bueno, por eso volví a lo que decía al principio, entre tener algo y no tenerlo, pareciera que es mejor tenerlo, ¿no? La otra pregunta es si esto se podría aplicar fuera de los daños que afectan a las personas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Claramente hay que utilizar criterios distintos, ¿no? A los que se utilizan para los efectos de medir la pérdida de ingresos en las personas. Pero es posible que el lucro cesante se pueda estimar a propósito de otras actividades. Por ejemplo, el que puede tener un chofer de un colectivo, por ejemplo, ¿no? Si hay una persona que maneja un colectivo, un taxi colectivo, y se gana la vida manejando el taxi colectivo, y bueno, y a propósito de la destrucción de su automóvil queda sin trabajo, bueno, razonablemente puede estimarse que hay una pérdida económica por concepto de lucro cesante. Lo mismo ocurrirá para un transportista, ¿no? que se gana la vida transportando mercaderías en un camión. Bueno, si se le destruye su fuente de trabajo razonablemente, uno podría pensar que en el curso natural de los acontecimientos ha dejado de obtener ingresos, ¿no? Pero para eso habrá que demostrar suficientemente bases objetivas sobre las cuales se pueda efectuar este cálculo. Y por último, con relación a la cuestión de las probabilidades, ¿no? Bueno, es cierto que el lucro cesante se basa en probabilidades dentro del curso natural de los acontecimientos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero esto de las probabilidades, si hay probabilidades de que se obtuviera, también hay probabilidades de que no se obtuviera la ganancia. Sí, bueno, es cierto, pero hoy día si uno mira la jurisprudencia de la Corte Suprema, y en el último tiempo podrá encontrar 20 o 25 fallos calcados, ¿cierto?, respecto del otorgamiento de indemnización de perjuicio por pérdida de la chance, por pérdida de la oportunidad. Eso es bastante más feble que el lucro cesante, ¿no? Sí. Es decir, mire, bueno, usted habría tenido tal posibilidad de salvar la vida, así que no le vamos a dar una indemnización por la muerte, sino por la pérdida de la oportunidad de seguir viviendo. Eso, me van a disculpar, pero es mucho más precario, ¿verdad?, que el lucro cesante, que es una cuestión que se inscribe dentro del curso natural de los acontecimientos, ¿no? Y es una cuestión que está
aceptada especialmente en el derecho anglosajón, que las indemnizaciones se liquidan sobre la base de los ingresos que tenían las personas. Así ocurrió, por ejemplo, para liquidar las indemnizaciones que se otorgaron a propósito de los atentados de las Torres Gemelas, ¿verdad? Cuando se otorgó en su momento una indemnización por el crimen de Orlando Letelier, bueno, se consideraron, ¿verdad?, los ingresos que esta persona iba a tener en el futuro, y afuera de nuestro ámbito no es una cuestión extraña. A nosotros todavía, a algunos les hace ruido esto que el lucro cesante se inscriba dentro del curso natural de los sucesos o dentro de las probabilidades. Yo creo que aquí también tuvo mucha responsabilidad en lo que ocurrió el daño moral. ¿Por qué? Porque hasta los años 40, hasta los años 50, si uno revisa la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, los tribunales otorgaban indemnizaciones por lucro cesante con bastante frecuencia. Y el cálculo que hacían era, para los efectos de determinar la indemnización, cuánto ganaba la persona y hasta cuándo se pensaba que esa persona podía vivir. Y decían, ya, esta persona tenía un jornal de 5 pesos a la semana y en consecuencia estuvo paralizada en sus actividades por tanto tiempo o permanentemente, y hacían un cálculo de la indemnización, porque no existía la partida del daño moral, ¿ya? Entonces los tribunales se daban el trabajo de hacer ese cálculo. Cuando comienza a aparecer el daño moral, donde no hay que hacer ningún cálculo matemático, ni hay que dar demasiadas explicaciones, y donde básicamente el único criterio es la prudencia del tribunal, ¿cierto? El daño por concepto de lucro cesante en las personas comenzó a desplazarse, y el daño moral se empezó a comer el daño por concepto de lucro cesante. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con sentencias hoy día que determinan una cantidad por concepto de indemnización por un accidente, que no tenemos muchas razones para pensar o llegar a saber cuáles fueron los criterios que se utilizaron. Que es una cuestión que sí se puede explicar por concepto de lucro cesante. Bueno, entonces el lucro cesante fue desapareciendo, ¿no? También creo que influyó en esto la concepción doctrinaria que tuvieron algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Alessandri. Alessandri, cuando define el daño emergente, dice: el daño emergente es el daño real, efectivo y cierto que experimenta una persona por el incumplimiento de un contrato o un hecho ilícito. Y el lucro cesante es la pérdida de la utilidad. O sea, el daño emergente es el daño real, cierto y efectivo, y el otro parece que no es real, cierto y efectivo. Incluso el mismo Alessandri dice, ¿cierto?, sin lugar a dudas, el más importante es el daño emergente, porque lo otro es algo que anda en el terreno de las elucubraciones, de las suposiciones, y es difícil de probar. O sea, una cosa así como de segundo plano. Y entonces, bueno, esa concepción que también está en Mesa Barros, que también está en Abeliú, penetró muy fuerte en la jurisprudencia y, en definitiva, normalmente se le vino rechazando por lo que ya dije antes, porque no se ofrece una prueba suficiente. Pero como les digo, hoy día uno podría juntar fácilmente en los últimos años unas 15 o 20 sentencias de la Corte Suprema que acceden sin problema a la indemnización por concepto de lucro cesante. Bueno, y por último, respecto de lo que mencionaba Hugo, respecto del daño corporal, el concepto de daño corporal está claro, ¿no? Por lo menos en mi concepto y para la doctrina que se ha ocupado del daño corporal. El daño corporal es el perjuicio que sufre un individuo en su cuerpo. Es un perjuicio de carácter biológico, es un perjuicio de carácter físico, ¿ya? Y desde este punto de vista, claramente hay que diferenciarlo, y se diferencia de las consecuencias económicas y no económicas que produce. Una cosa es el daño que experimenta el individuo en su cuerpo, que es la disminución física, la pérdida de un dedo, de un brazo, una lesión interna, y otra cosa son las consecuencias no económicas, que es el daño moral, y las consecuencias económicas, que son el daño emergente y el lucro cesante. Lo que pasa es que, claro, en Chile no ha tenido, salvo en algún periodo de la jurisprudencia, sobre todo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, normalmente ha pasado un poco desapercibido porque se otorga la indemnización por concepto de daño moral.
pero si los tribunales fueran capaces de identificar que la base de la indemnización cuando se trata de daño físico es por daño corporal, las indemnizaciones serían mucho más igualitarias, ¿verdad? Porque la base de cómputos para todo el mundo es la misma. ¿Dónde están las diferencias? Las diferencias están en las consecuencias económicas y no económicas, en el daño moral, en el lucro, perdón, bien digo, en el daño moral, no económica, y dentro de la económica, el daño emergente y lucro cesante. Bien, muchas gracias a los dos profesores por sus intervenciones, por su respuesta. No sé, Hugo, si quisieras agregar algo más. Fabián también, les doy la palabra nuevamente y si no, bueno, ponemos término a la actividad, pero... A mí me gustaría hacerle una pregunta a Fabián. Respecto una apreciación simplemente respecto al daño corporal. El tema es, claro, visto de esa manera, estaría entonces el daño corporal funcionaría, lo entiendo, pero entonces precisamente se daría lo que yo decía, ¿no? Que en el fondo hay otro tipo de daños hoy en día que requieren ser atendidos como los daños que lesionan la parte inmaterial de la persona y que de cara a hacer un baremo, porque en ese era el contexto que lo decía Fabián, si es que nosotros decimos vamos a hacer un baremo, vamos a hacer tipologías de daños, yo creo que habría que incorporar fuertemente las que lesionan los derechos. ¿Ven? Porque creo que esa parte de la persona es la nueva frontera del derecho de daños, ¿no? Ahí hay daños como el daño a la lesión de los derechos de autodeterminación reproductiva. ¿Ven? La persona queda estéril o la persona falla el mecanismo anticonceptivo y se produce un nacimiento no querido. En eso, dado que el daño no es el nacimiento, habría que conceptualizar el daño como la lesión de la autodeterminación. Entonces, ese tipo de lesiones a derechos, yo creo que deben ser incorporadas en un futuro baremo. Y ahí era que me refería. La pregunta para Fabián es, Fabián, la gente que no ha trabajado no puede tener lucro cesante, la gente que, como los casos de la chica esta de 3 años, en el otro caso era una persona que ya tenía el título, pero todavía no había ingresado al mercado laboral. Me gustaría saber tu opinión respecto de esos casos. Bueno, la cuestión se ha planteado en el derecho comparado y hay alguna jurisprudencia antigua en Chile, ¿no? Este problema se presenta básicamente respecto de varias personas que están dentro de un mismo grupo, ¿no? Los estudiantes que naturalmente están estudiando, pero que no generan ingresos, las amas de casa, personas que trabajan de manera no remunerada, las personas jubiladas, ¿cierto? Bueno, no están trabajando, solamente perciben una jubilación, y algunas otras personas que de momento no tienen ingresos, pero no significa que en el futuro no los vayan a tener. Las personas desempleadas que están buscando trabajo. Esta cuestión se ha discutido bastante no sé si bastante puede ser una exageración, pero se ha discutido en el derecho, extranjero. Como les digo, algún pronunciamiento existe en Chile. Y en general se ha llegado a la conclusión de que estas personas tienen derecho a algún tipo de compensación precisamente por la imposibilidad en la que quedan para generar ingresos producto de los sucesos que afectan su cuerpo, ¿no? Se ha planteado el tema, como digo, respecto de las dueñas de casa, respecto de los estudiantes, respecto de los desempleados. La tentación más inmediata es decir, bueno, esta persona no trabaja,
y como no trabaja, no genera ingresos, y como no tiene ingresos, no le damos una indemnización por concepto de lucro cesante. Pero hay una buena corriente de jurisprudencia que sostiene que en estos casos la persona precisamente lo que tiene dañado es su pérdida, es la, bien digo, la pérdida de capacidad para generar ingresos. Y eso se indemniza. O sea, una persona que de momento no está generando ingresos, pero que podría llegar a generarlos, y a consecuencia del incumplimiento de un contrato o de un hecho ilícito, pierde esta posibilidad, se le da una compensación, ¿de acuerdo? Pero bajo la categoría de incapacidad para generar ingresos futuros. Y la base de cómputo que normalmente se utiliza para estos casos es el salario medio interprofesional o el ingreso mínimo de las personas, el sueldo mínimo. Es decir, ¿cuánto habría obtenido esta persona mínimamente en el mercado? Y el cómputo de la indemnización se hace utilizando estas bases. Pero no es una cuestión extraña, ¿no? En Chile existen, como digo, algunos pronunciamientos que, que llaman un poco la atención. Son algunos pronunciamientos antiguos de la Corte Suprema, donde incluso, por ejemplo, se le otorga indemnización a una madre que ha perdido un hijo bajo el argumento, una indemnización de carácter patrimonial, bajo el argumento de que este hijo en el futuro la iba a mantener. ¿Ah? Y la Corte lo que dice es que, dado la educación que le había proporcionado a este hijo, era razonablemente esperable que él trabajara y obtuviera ingresos de los cuales pudiera vivir la madre, y concede una indemnización que no cabe otra manera de denominarla, lo más parecido al lucro cesante, y le otorga una indemnización. Y bueno, y en ese caso el hijo ni siquiera generaba los ingresos para él, ¿no? Entonces, malamente podía generarlos para la madre, pero se ha otorgado la indemnización. No es una discusión tan extraña, ¿no? Ahora, pronunciamientos recientes sobre el punto yo en Chile no conozco. Como el que menciono, hay 2 o 3 casos, ¿cierto?, que son más o menos antiguos, de los años 50, 60, y no conozco pronunciamientos recientes sobre el punto. Ahora, claro, ¿por qué uno podría explicar esas sentencias? Porque básicamente se libraron en un periodo de tiempo en que el daño moral no tenía tanta importancia como la que tiene hoy día. Yo tengo la sensación de que si eso se planteara hoy día, la aproximación natural del tribunal sería: oiga, ¿sabe qué? No, yo no le voy a dar por concepto de lucro cesante, le voy a dar una indemnización por concepto de daño moral. Me atrevería a decir que es lo más probable que ocurra, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Con esto ya concluimos la actividad. Reitero mis agradecimientos también al Centro de Estudio Justa Causa, también mis felicitaciones a ellos. Me parece que actividades como esta enriquecen la discusión jurídica, el diálogo, el aprendizaje, del cual nunca estamos exentos, ¿cierto? Entonces, bien, pues, muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias, Hugo. Y espero que nos volvamos a encontrar, ojalá presencialmente pronto. Ojalá Bueno, que sí. está claro por lo menos que no va a ser en las próximas jornadas de Derecho Civil, porque Lamentablemente. este año ya no hay. Eso. Ya, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien, ¿eh? Igualmente. Adiós. Hasta luego. Chao, adiós.